Hipócrates estaba considerado como el padre de la medicina, y su nombre ha quedado asociado desde siempre al juramento hipocrático, probablemente no ideado por él, pero que de alguna forma lleva su sello, constituyendo un código ético seguido por los médicos hasta nuestros días. Hipócrates nació en la isla de Kos, en Grecia, en el año 460 a.C. y murió en el 377 a.C. Estas fechas, sin embargo, no son exactas, aunque los expertos creen que se acercan a la realidad. De hecho, la información sobre la vida de Hipócrates, que ha llegado hasta nuestros días, es poco fidedigna, ya que los datos documentados son escasos. Su contemporáneo Platón, un poco más joven que el célebre médico, se refirió a él en dos ocasiones. Una en Protágoras, donde Platón le llamó el Asclepiadeo de Kos, ya que enseñaba a algunos alumnos. Este sugirió que Hipócrates era un hombre tan conocido en el mundo de la medicina como Políclito y Fidia lo eran en el de la escultura. Hoy en día, cuando usamos la palabra Asclepiadeo, no nos referimos a un sacerdote de los templos, ni tampoco a un miembro del gremio de la medicina. El significado actual de esta palabra es más preciso y se refiere a un médico experto perteneciente a la familia que, durante generaciones, ha dado al mundo médicos de prestigio. La segunda referencia que Platón hizo de Hipócrates la encontramos en Faedro. En este texto, Platón va más allá y se refiere a nuestro hombre de ciencia como un Asclepiadio con una visión filosófica de la medicina. De hecho, Hipócrates llegó a considerar el cuerpo humano como una sola unidad. Gran parte de sus conocimientos médicos los adquirió mediante el estudio detenido del cuerpo, dentro de un concepto determinado, y después mediante la división del cuerpo entero en sus diferentes partes. Aristóteles, en su Política, menciona también a Hipócrates diciendo que era conocido como el gran médico y afirma que era un hombre de pequeña estatura. Meno, un pupilo de Aristóteles, recogió en su Historia de la Medicina muchas de las ideas de Hipócrates sobre las causas de las enfermedades. Decía que una dieta inadecuada provocaba residuos no digeridos o no lo suficientemente bien eliminados, y que estos residuos emanaban vapores que se extendían por el cuerpo provocando las enfermedades. Estas son las únicas referencias de la época a Hipócrates. 500 años más tarde, el médico Soranus, también griego, escribió sobre la vida de Hipócrates, aunque de manera muy imaginativa y poco documentada. En su libro, Soranus decía que Hipócrates era un hombre que viajaba mucho. Estuvo en varios lugares de Grecia y también en Asia, practicando su medicina y creando escuela con varios discípulos, a quienes también daba clases con cierta frecuencia en la Escuela de Medicina de Kos. Poco después del fallecimiento de Hipócrates, otros hombres ilustres de la ciencia comenzaron a hacer referencia a los escritos y experiencias de nuestro personaje, y esta tradición continuó luego a lo largo de los siglos. Los trabajos realizados por el padre de la medicina no eran más de 70, y hoy en día han quedado reducidos a solo 60. Han pasado a la historia como la colección hipocrática, el Corpus Hippocraticum, y el documento más antiguo data del siglo XX a.C. A pesar de su nombre y de la tradición, ya en la antigüedad los expertos eran conscientes de que este corpus hipocrático no era en su totalidad atribuible al célebre médico. En los manuscritos hay grandes diferencias, tanto de estilo como de longitud, además de en las opiniones puestas de manifiesto. Algunos documentos están escritos por médicos profesionales, otros por sus ayudantes o estudiantes, mientras que otros son documentos filosóficos escritos por seglares. Los expertos han podido fechar un buen número de los manuscritos pertenecientes a esta colección hipocrática, y se sabe que entre el más antiguo y el más reciente hay una diferencia de al menos un siglo.
Otra característica de estos documentos es que están todos escritos en el dialecto jónico, que era el lenguaje de la ciencia griega. También se sabe que esta obra estuvo en los anaqueles de la biblioteca de una escuela de medicina, probablemente la de Kos, y que luego, entre los siglos III y II a.C., pasó a la gran biblioteca de Alejandría, donde el trabajo fue copiado y puesto a disposición de los expertos. La anatomía, temas clínicos, enfermedades de las mujeres y de los niños, diagnósticos, tratamientos con dieta y drogas, operaciones y ética médica son los temas tratados en los diferentes manuscritos. Destacan algunos trabajos, como por ejemplo Epidemias, recogido en 7 libros y escritos por al menos 2 autores, sobre la enfermedad sagrada que aborda la epilepsia, síntomas, aire, agua y lugares, y aforismos, una colección de 412 consultas breves sobre diagnóstico, síntomas y tratamiento.